Capítulo 251. Reencuentro con Linyansi parte 2. Volviendo a sus sentidos, Litonya asintió levemente y transmitió su voz usando su maná. Si alguna vez pasas por el lago Mirada Lunar, siéntete libre de descansar en el monte Lijing. Serás más que bienvenido allí. El rostro de Lingu Lie se iluminó de alegría. Aunque era descendiente de un clan prominente, haber estado destinado en el extranjero durante muchas décadas lo había dejado aislado y alejado del centro político de su familia. Ahora, tener la oportunidad de conectarse con un cultivador del reino del establecimiento de la fundación lo deleitó enormemente y agradeció profusamente a Litonya. Litonya tomó su taza y bebió su bebida en silencio durante varios momentos. Al comprender la señal, Lingu Lie ahuecó el puño y se despidió. Al girarse para observar a los demás cultivadores reunidos, Litonya notó que ya habían discutido acaloradamente hasta el punto de resultar avergonzados. Él rió levemente, dejó su taza y casi inmediatamente, los cultivadores que discutían se calmaron y tomaron sus asientos obedientemente, reanudando sus conversaciones en voz baja. Mientras Litonya conversaba con Lingu Lie, vigilaba a los maestros taoístas en la plataforma. El maestro taoísta San Juan, con su espada, simplemente levantó su copa y desapareció de su asiento. La secta de cultivo Yue estaba representada únicamente por él, y con su partida, su asiento quedó visiblemente vacío. Tras la partida del maestro daoísta San Juan, los demás maestros daoístas bebieron un par de copas como formalidad y luego se marcharon usando sus hechizos. Solo dos, que parecían pertenecer a los clanes inmortales del reino de la mansión púrpura, se quedaron un rato más para charlar con Xiao Shuting antes de marcharse también. Xiao Shuting desapareció entonces, dejando a los discípulos de las tres sectas y las 7 puertas más tranquilos. La mayoría se marchó de inmediato, mientras que el resto se dedicó a animadas discusiones o a practicar el esgrima. Litonya prestó especial atención a Linyansi, quien no había parado de comer desde que se sentó y se atiborraba constantemente, chasqueando los labios sin conversar con sus compañeros. Después de terminar con todo lo que tenía delante, miró con nostalgia la mesa de su vecino. Un cultivador de la puerta de humo púrpura interrumpió bruscamente sus acciones, y Linyansi, avergonzado, solo pudo sentarse allí torpemente y beber su vino, pareciendo bastante solo. Parece que a Linyansi no le está yendo muy bien en la puerta del humo púrpura. Parece que lo está pasando mal, observó Litonya, sacudiendo la cabeza y dudando si Linyansi aún tenía 100 piedras espirituales en su bolsa de almacenamiento. Tras esperar un poco más, Linyansi finalmente no pudo quedarse quieto y se elevó hacia los cielos. Litonya lo siguió rápidamente. Justo fuera de la formación, Linyansi, veloz como un látigo, se giró y preguntó con severidad: ¿Quién se atreve a seguirme? Litonya se reveló con una leve risa y respondió: Mayor Linyansi, han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. ¿Aún me recuerda? Soy el cultivador rojo Guan. Tú. La expresión de Linyansi cambió drásticamente al pronunciar esa palabra, tragándose rápidamente el resto de la frase. Había vivido más de 100 años y comprendió al instante que Litonya no quería dejar rastro alguno de sus tratos pasados. Por eso se refería a sí mismo como el cultivador rebelde Guan. Pensó para sí mismo con asombro. Litonya es realmente muy cauteloso. Linyansi esbozó una sonrisa amarga y dijo: Han pasado muchos años, hermano Guan. ¿Me haría el honor de compartir un par de copas?, preguntó Litonya con cariño, y Linyansi solo pudo asentir. A regañadientes, siguió a Litonya de vuelta a la reunión, donde encontraron un lugar en el extremo menos prestigioso del salón. Fue entonces cuando Linyansi de repente se dio cuenta de algo y exclamó: «Has llegado al reino del establecimiento de la fundación». Litonya asintió. Linyansi jadeó de asombro y susurró: «Felicidades, hermano Guan». Linyansi también era un cultivador del reino del establecimiento de la fundación. Litonya lo saludó con una sonrisa y dijo: «Felicidades a ambos. Por cierto, he estado esperando con ansias noticias tuyas, mayor». Linyansi se sintió extremadamente incómodo y soltó una risa seca. Luego explicó en voz baja: «Convertí todo ese botín de guerra en piedras espirituales. Sin embargo, cuando vi que estaba a punto de alcanzar el reino del establecimiento de la fundación, no pude resistirme a gastarlo todo en medicinas espirituales para intentar abrirme paso. No poder de evolucionador, este favor que me salvó la vida es realmente difícil de expresar». «Oh». Litonya asintió, comprendiendo las acciones de Linyansi. Casi nadie podría resistirse a tal tentación. Si hubiera sido él, Litonya,
En tal situación, habría usado las piedras espirituales para su avance sin dudarlo, pensando en compensarlas solo después de lograrlo. Dijo con suavidad: Mayor, no te preocupes. Estando en esa posición, yo también habría optado por hacer el gran avance. Es una reacción humana natural. Lin Yanzi suspiró suavemente, con los ojos ligeramente húmedos por la emoción. Respondió: el hermano Guan comprende tan bien la naturaleza humana. Lin Yanzi te admira. Tras beber un lento sorbo de vino, continuó: a lo largo de los años, he vivido frugalmente, administrando los gastos de mi pico mientras mantenía mi propio cultivo. He ahorrado el resto y yo. Sacó la espada de arma de su cintura, su superficie brillaba con luz, y la colocó sobre la mesa con seria intención. Hasta ahora, todavía uso esta espada del reino de cultivo y para guardar piedras espirituales para el hermano Guan. Litonya asintió, reconociendo el esfuerzo de Lin Yanzi y reflexionando interiormente con una mezcla de diversión y amargura. Esto define las 3 sectas y las 7 puertas. Los cultivadores del reino de la respiración embrionaria de mi familia Li aún usan herramientas mundanas, mientras que solo aquellos en el reino del cultivo y pueden usar artefactos de arma del reino de la respiración embrionaria. Como el único cultivador del reino del establecimiento de la fundación en mi familia, además de la espada Qingche que porto, aún uso artefactos de arma del reino del cultivo y, sin embargo, para Lin Yanzi, la lucha de un cultivador del reino del establecimiento de la fundación usando artefactos de arma del reino del cultivo y parece una gran dificultad. Al ver la mirada llorosa de Lin Yanzi, Litonya comprendió su sentimiento de injusticia, aunque no podía comprender la difícil situación de un privilegiado. Mostró la compasión justa y dijo con seriedad: Mayor, no hay necesidad de apresurarse. Puedes entregarme esas piedras espirituales cuando quieras. No tienes por qué ser tan duro contigo mismo. Lin Yanzi asintió profundamente, visiblemente conmovido, y se secó el rostro envejecido. Mi técnica de cultivo es única. A menudo necesito consumir vino y comida espirituosa para evitar la sequedad bucal y el estancamiento en mi cultivo. En casos graves, puedo experimentar una desviación de Li, lo que provoca una regresión en mis habilidades. Si no fuera por esta difícil condición, no tendría que luchar día a día. Compartió con una expresión vulnerable en su rostro. ¿Existe tal técnica de cultivo?, preguntó Litonya, desconcertado, maravillándose en secreto de que solo personas como las 3 sectas y las 7 puertas pudieran permitirse una práctica tan exigente. Al ver la tristeza en el rostro de Lin Yanzi, Litonya finalmente comprendió por qué había sido tan impopular en la puerta del humo púrpura. Esbozó una sonrisa incómoda y preguntó: ¿cuántas piedras espirituales has logrado acumular a lo largo de estos años, mayor? Ante esto, Lin Yanzi bajó la mirada, con el porte de un niño castigado. 20 piedras espirituales, confesó finalmente con torpeza. Litonya se quedó sin palabras por un momento, pero no estaba dispuesto a dejar escapar a Lin Yanzi tan fácilmente. Levantó la mano sin reservas y tomó las piedras espirituales que le ofrecieron a regañadientes, diciendo en voz baja: ¿qué te parece esto? ¿Tienes algún objeto de valor equivalente que puedas intercambiar por estas piedras, para no tener que ahorrar año tras año? Esto. Lin Yanzi pareció tentado por tal oferta, reflexionando un momento antes de sacar su bolsa de almacenamiento y sacar una colección de objetos. Luego dijo: aparte de las técnicas secretas de mi puerta y el tesoro del legado de mi cima, el escudo espiritual de humo púrpura, siéntete libre de elegir lo que quieras, hermano Guan. Capítulo 252. La técnica suprema de nutrición del meridiano de Jade. Lin Yanzi parecía sinceramente serio, y mientras Litonya examinaba la colección de objetos dispuestos ante él, su mirada se posó en una pequeña colección de diversos artefactos de arma del reino de la respiración embrionaria. Había calabazas, espadas largas y tablillas de jade, todos probablemente botines de combate. No todos los días se atrapa a un discípulo de una secta inmortal. No puedo saldar estas deudas con cualquier objeto. Litonya reflexionó profundamente para sí mismo. Las 3 sectas y las 7 puertas poseían una gran variedad de métodos de cultivo, técnicas secretas y fórmulas valiosas. Definitivamente no iba a permitir que Lin Yanzi pagara su deuda con objetos comunes que se podían encontrar en cualquier lugar. Al notar esto, Lin Yanzi sonrió torpemente y explicó: estos artefactos de arma del reino de la respiración embrionaria estaban reservados para los nuevos discípulos que mi secta planea reclutar. Los guardé específicamente para ese propósito. De lo contrario,
los habría intercambiado por piedras espirituales para pagarte. Oh. Litonya asintió, con la mente acelerada, aunque no dijo nada más. Su atención se centró en unos frascos de píldoras, la mejor de las cuales era una píldora de rejuvenecimiento del reino del establecimiento de la fundación. La sostuvo brevemente, reflexionando. Es imposible progresar más allá del reino del establecimiento de la fundación sin al menos 20 o 30 años de cultivo diligente. Esta píldora solo podría adelantar mi progreso 2 o 3 años. El reino del establecimiento de la fundación es lo más alto que puedo alcanzar en esta vida. Así que esto no servirá de mucho. Supongo que sería mejor buscar algo beneficioso para los miembros más jóvenes de mi familia. Así, dejó la píldora con cuidado. Este gesto sorprendió a Lin Yanzi, quien pensó: Litonya está rechazando la píldora de rejuvenecimiento. Debe estar bien cuidado por una inmortal espada y está acostumbrado a usar tales píldoras, de ahí su desinterés. Puede que los artículos de mi bolsa no le llamen la atención. Litonya miró las píldoras restantes del reino de cultivo y rebuscó entre los demás objetos. Frunció el ceño ligeramente y preguntó en voz baja: Lin Yanzi, ¿esto es todo lo que te queda? Quizás tengas algún método de cultivo valioso o algún secreto que pueda compensar la deuda. Lin Yanzi hizo una mueca y respondió: Hay algunos, pero son para los reinos de respiración embrionaria y cultivo de I, que pueden resultarte demasiado elementales y costosos. Podría parecer que me estoy aprovechando de ti. A diferencia de su experiencia en la secta, Litonya no solo velaba por su propio bienestar. Tenía a toda una familia a la que atender. Complacido, insistió: No importa. Por favor, muéstrame lo que tienes. Comprendiendo su intención, Lin Yanzi desató una bolsa roja de su cintura y dijo: Los secretos de las sectas son extremadamente valiosos. Esta es una bolsa de almacenamiento del Dharma, vinculada a mi fuerza vital. Con un solo pensamiento, puedo destruir todo lo que hay dentro. Litonya asintió mientras Lin Yanzi colocaba varias tiras de jade. Tomó una y leyó: Técnica suprema de nutrición del meridiano de jade, una técnica del reino de la respiración embrionaria. Grado 3. Esto despertó de inmediato el interés de Litonya, quien no pudo apartar la mirada. La mejor técnica del reino de la respiración embrionaria de la familia Li era el Sutra Supremo de Nutrición del Meridiano de la Respiración Yin, que no podía escribirse, hablarse ni enseñarse. Solo quienes recibían una semilla talismán podían practicarlo. Las siguientes mejores técnicas eran las de grado 2, recopiladas a lo largo de los años para las ramas principales y secundarias de la familia. La restante era la técnica de nutrición del meridiano de esencia azur, una técnica de grado 1 heredada por Si Yuanbai, que solo se otorgaba a cultivadores externos, un mero bien común dentro de la familia, lo que explicaba los niveles de cultivo generalmente inferiores de los miembros externos. También existía una técnica del reino de la respiración embrionaria, el guardián del camino cortesano, que permitía a los cultivadores del reino de la respiración embrionaria alcanzar rápidamente el reino del cultivo y, sin embargo, avanzar al reino del establecimiento de la fundación tomaría mucho más tiempo. Litonya planeaba usarla para entrenar a los soldados leales del clan, pero dada la escasez de cultivadores y en la familia principal y la falta de candidatos idóneos, aún no la había utilizado. Litonya reflexionó: aunque actualmente no hay descendientes de la familia principal sin una semilla talismán, a medida que la familia prospere, es inevitable que aumenten. Aparte de quienes han recibido la semilla talismán, el resto solo puede cultivar con técnicas de grado 2, que son bastante insuficientes. Sería útil adquirir esta técnica de grado 3. Luego examinó las otras 2 fichas de jade que le había presentado Lin Yanzi, cada una con una técnica del reino de cultivo de I de grado 2. Dado que técnicas similares ya abundaban en su familia y éstas no ofrecían ninguna ventaja, no valía la pena intercambiarlas. Luego, Litonya tomó la técnica del reino de la respiración embrionaria y preguntó en voz baja: ¿Cuánto cuesta esta técnica? Es solo una técnica de respiración embrionaria, respondió Lin Yanzi, agitando la mano solemnemente. Ya que has elegido esta técnica, debo mencionar algunas cosas. Esta técnica suprema de nutrición del meridiano de jade proviene de la antigua puerta inmortal conocida como la terraza celestial de jade. Es bastante única e incompatible con muchas otras técnicas. Si se cultiva hasta la cima del reino de la respiración embrionaria, cambiar a una técnica diferente para alcanzar el reino del cultivo del I podría acortar tu esperanza de vida. Acortar la esperanza de vida, repitió Litonya en voz baja, haciendo una pausa. Lin Yanzi asintió y respondió:
Afortunadamente, no es mucho, solo entre 3 y 5 años. Si tienes suerte y la técnica se adapta bien a tu constitución, la pérdida podría ser de tan solo medio año. Litonia se tranquilizó con esto, ya que la técnica de grado 3 podría acelerar el cultivo en 3 años. Considerando los pros y los contras, no parecía una pérdida, sobre todo porque avanzar en la vida temprana era más valioso que en años posteriores. A veces, avanzar unos años antes podía marcar la diferencia entre los reinos de respiración embrionaria y cultivo de I, o incluso entre los reinos de cultivo de I y establecimiento de la fundación. Aunque convencido en su interior, Litonia fingió vacilación, observando los diversos objetos que tenía delante con una mirada de desagrado. Entonces declaró: «Supongo que no hay nada mejor que elegir. Pagaremos la deuda con este objeto». Pero Lin Yanzi dudó un momento. Los artículos de los dos cultivadores de la puerta Changxiao que había organizado para la venta habían sido significativamente más lucrativos que los de los cultivadores comunes, generando casi 200 piedras espirituales. Sin embargo, la técnica en cuestión era de grado 3, valiosa pero no buscada, y 200 piedras espirituales era aproximadamente el precio que valía, especialmente considerando que ya le había dado a Litonia 20 piedras espirituales antes. Sin embargo, al ver la expresión de disgusto de Litonia, Lin Yanzi finalmente decidió no discutir más y suspiró suavemente, resignándose al acuerdo. La expresión de Litonia se suavizó y, después de una breve charla, preguntó con calidez: «Escuché que su pico es reclutar discípulos. ¿Cómo va eso?». Lin Yanzi negó con la cabeza suavemente y respondió: «Mi punto máximo se encuentra en una posición particularmente incómoda dentro de la puerta del humo púrpura. Ya sean recursos, técnicas, estatus o poder, estamos en el nivel más bajo. Por lo tanto, hemos avanzado poco». Con una mirada que sugería que tenía algo más que decir, Lin Yanzi finalmente decidió no revelarle los sucios secretos de la puerta del humo púrpura a Litonia. En cambio, guardó un silencio sepulcral y simplemente bebió su vino, claramente afectado por recuerdos dolorosos. Litonia le ofreció algunas palabras de consuelo y luego sugirió con cariño: «¿Por qué no me dejas una nota? Si encuentro alguna oportunidad o discípulos prometedores, quizás pueda enviártelos para que te ayuden en tu apuro». Lin Yanzi, sin haber considerado esta posibilidad, se emocionó visiblemente con la sugerencia. Tras pensarlo un momento, aplaudió en señal de aprobación y exclamó: «Eso también funciona. Cualquier ayuda del hermano Tong Wan me ayudará mucho a alcanzar mi cima». Mientras juraba solemnemente tratar bien a cualquier discípulo de la familia Li, Litonia simplemente sonrió, sin decir nada. Con las lecciones aprendidas de Li Chehing, ya no se tomaba al pie de la letra las promesas vacías de Lin Yanzi. Además, ahora también conocía el estilo de la puerta del humo púrpura. Litonia simplemente siguió el juego mientras Lin Yanzi elogiaba efusivamente el arreglo. Luego agregó de mala gana: «Mayor, por favor no celebre todavía. Todavía tengo que consultar con la espada inmortal». «Claro, claro», rió Lin Yanzi. Dada la débil posición de la puerta del humo púrpura entre las 3 sectas y las 7 puertas, y el declive de su propia cima, tener un discípulo de la familia de un inmortal de la espada sería una gran ventaja. Luego pensó un momento y sacó una tablilla de jade de su bolsa. Tenía inscritas las palabras humo púrpura en un lado y pico vendaval púrpura en el otro. Litonia asintió antes de aceptar la tableta con un gesto de la mano. Luego, agradeció a Lin Yanzi en voz baja: «Gracias por su tiempo». Lin Yanzi se rió con ganas y después de una charla un poco más amistosa, tomó un sorbo de su bebida y ahuecó el puño en señal de despedida. Litonia asintió mientras veía al anciano alejarse volando con el viento. Se sentó en silencio a la mesa un rato más antes de finalmente tomar sus palillos para probar la comida, pero justo entonces, una voz anciana llegó a sus oídos. «Ven al pico Xianzhou». Capítulo 253. Tianzhou Dao. Tianzongin no había tocado una gota de agua en 3 días. Estaba sentado en silencio ante el escritorio, con los pensamientos arrastrándose por su mente como hormigas. Sus labios estaban pálidos desde hacía tiempo y sudaba sin parar. Ahora, con más de 30 años, nunca había cometido un error tan grave. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizado se sentía, y murmuró para sí mismo: ¿debería ir a confesar mi culpa? Pero esos rumores infundados ¿no demostrarían mi culpa y harían que otros se rieran de mí? Si sigo ignorándolo, ¿quién sabe qué pensará la familia principal? Me temo que esto podría sembrar las semillas del desastre. Lleno de ansiedad,
Tianzongin tuvo la suerte de no ser el único pilar de su casa como su Gongmin, y había ancianos por encima de él. Rápidamente sacó su pincel, papel y tintero, y escribió: «Mi querido tío, estoy en apuros. Por favor, ven pronto a salvarme al patio trasero de la montaña, detrás de la ciudad de Huaqian. Que nadie se entere». Tras firmar con su nombre, Songin, con un gesto decidido, se mordió el labio con nerviosismo. Usó su maná para evaporar la humedad, enrolló la carta con cuidado y llamó a un sirviente. «¿Alguien?». Un sirviente entró apresuradamente y, tras pensarlo un momento, Tianzongin dio la orden con solemnidad: «Preparen el mejor vino y los mejores platos ahora mismo. Así no están listos en una hora, sufrirán las consecuencias». Al ver que el sirviente se alejaba apresuradamente, llamó a su esposa y le ordenó: «Vigila a los sirvientes, no dejes que ninguno se vaya y no dejes que me molesten». Su esposa, desconcertada por sus instrucciones, no dijo nada y se marchó. Al verla desaparecer tras las puertas bermellón del patio trasero, Tianzongin saltó del alféizar de la ventana y corrió desesperado hacia el monte Huaqian. Como cultivador en la cuarta etapa del reino de la respiración embrionaria, su velocidad era asombrosa. Corrió a través de la oscura noche, atravesando velozmente los densos bosques a las afueras del pueblo, y pronto llegó al monte Huaqian. Sin atreverse a descansar, miró la hora y, jadeando, esperó al pie de la montaña el tiempo que tardaba en arder una varilla de incienso. Efectivamente, un joven se acercó lentamente. Tianzongin miró a su alrededor y susurró: «Primo». El joven de repente miró hacia arriba y exclamó: «Hermano Songin». Tianzongin hizo varios gestos para bajar la voz y preguntó en voz baja: «¿El tío está cultivando en reclusión?». «Todavía no». El joven se dio cuenta rápidamente y miró a su alrededor con cautela. Luego respondió en voz baja: «Está meditando, preparándose para alcanzar el reino de cultivo de Li, probablemente durante la convergencia del Li espiritual en los próximos días». «Ah, gracias a Dios que aún no está en reclusión», elogió Tianzongin, rebosante de alegría. Luego hizo una profunda reverencia. «Mi querido hermano, debes entregarme un mensaje en este viaje a la montaña». Le entregó el paño enrollado al joven. Temiendo su descuido, le dijo con severidad: «Este asunto es de la vida y la muerte de toda nuestra familia. Trátelo con suma precaución». El rostro del joven se tornó serio y asintió vigorosamente, con una expresión de resolución y determinación cruzando su rostro. «No te preocupes, hermano Songin». Mientras ascendía la montaña como de costumbre, Tianzongin no se atrevió a relajarse. Saltó en el acto y, como el viento, se precipitó a través del denso bosque. No tardó mucho en regresar al patio, saltando por una ventana. Se alisó las arrugas de la ropa y se secó las gotas de rocío, y luego fingió leer un libro. Tras esperar una hora, Tianzongin oyó un clic seco en la ventana y comprendió de inmediato. Salió del patio trasero, cerró la puerta con cuidado y le ordenó a su esposa que vigilara la puerta antes de regresar a la casa. Cruzando el cuidadosamente trazado camino rocoso en el patio y pasando por los ordenados escalones de piedra, empujó la puerta y encontró sentado adentro a un hombre de mediana edad, de cabello gris y rostro severo con profundas arrugas. Este hombre no era otro que el tío de Tianzongin, Tian Youdao, el mayor de la familia Tian y el único a punto de abrirse paso hacia el reino de cultivo y... «Tío, Songin está avergonzado», gritó finalmente Tianzongin, esbozando una sonrisa amarga antes de caer de rodillas. Su voz estaba llena de arrepentimiento y tristeza. Tian Youdao, conocido por su temperamento severo, tomó un tazón de té de la mesa frente a él y tomó un sorbo lento antes de responder. «He examinado los alrededores con mi sentido espiritual. No hay fisgones, así que habla ahora». Tianzongin le contó a su tío su conversación con su Gongmin palabra por palabra. Mientras Tian Youdao escuchaba, fruncía el ceño cada vez más. Cuando finalmente escuchó el final de la historia, escupió un sorbo de té. Tianzongin no se atrevió a evadirlo, dejando que el té le empapara la cara y la cabeza. El rostro de Tian Youdao palideció al volcar furiosamente la mesa frente a él, rompiéndola en pedazos con un fuerte estruendo. Su barba y cabello se erizaron mientras rugía. «¡Maldito bastardo!». Tianzongin temblaba, sin atreverse a moverse. Tian Youdao, aún inconsolable, lo agarró con fuerza y le propinó una fuerte bofetada, dándole otro revés, lo que hizo que aparecieran estrellas ante sus ojos. Luego se giró y derribó una mesa grande, rompiéndola y esparciendo fragmentos de porcelana blanca por todas partes, mientras rechinaba los dientes de forma audible. «Tío».
Tian Songin se desplomó en el suelo, gritando lastimeramente. Luego, Tian Youdao respiró profundamente antes de ayudarlo a levantarse y, con un movimiento de su manga, limpió los escombros al instante. Sin embargo, sus dientes todavía estaban fuertemente apretados mientras decía: una cosa es chismorrear, pero discutir tales asuntos con su Gongmin, e incluso arriesgarse a que extraños escuchen tu conversación, es pura tontería. ¿Qué se puede hacer ahora?, preguntó Tian Songin en voz baja y débil. Tian Youdao respondió con dureza: afortunadamente, ahora es Xuanxuan quien está al mando. Si hubiera sido Li Xianping, ni siquiera 9 vidas te bastarían. Al ver la sumisión de Tian Songin, la ira de Tian Youdao se apaciguó un poco. Luego bajó aún más la voz. Debes saber que el temperamento de la familia principal proviene del tío Mutian. Puede que la generación más joven sea inculta y esté en mejor situación económica, pero los mayores, salvo Li Changu, son todos iguales, ya sean amables, severos o radicales, en el fondo, son despiadados. ¿Cuál de las respetadas familias desconoce las poderosas técnicas de la familia principal? ¿Cómo te atreves a hablar de esas cosas? Tian Youdao hizo una pausa, con expresión seria, y continuó. Los miembros de la familia principal parecen amables, indiferentes a las trivialidades y notablemente tolerantes con la diversidad de personas y situaciones. De no ser así, no encontraríamos tantos cultivadores externos entre las familias junto al lago. Sus antepasados no habrían permitido tal diversidad. Sin embargo, cruzar ciertas líneas o romper sus tabúes podría llevar a una masacre. El exterminio de una familia entera, llevado a cabo con tal crueldad que parecerían personas completamente diferentes. Tian Youdao, hermano menor de Tianjun y tío materno de Li Xuanfeng y Li Jintian, no solo poseía un estatus aterradoramente alto, sino que también poseía un gran talento. Sin embargo, comenzó a cultivar demasiado tarde y solo alcanzó la cima del reino de la respiración embrionaria a los 50 años. Continuó con frialdad, relatando la historia. ¿Por qué crees que la familia Liu, a pesar de ser los suegros del antiguo antepasado y poseer un gran campo espiritual en la ciudad de Jinyan, ha terminado teniendo peores resultados que nuestra familia Tian, a pesar de que Liu Roxuan todavía está vivo ahora? Tian Songin, que escuchaba atentamente, preguntó: ¿por qué? Cuando tú y los demás ni siquiera habían nacido, y Xuanxuan probablemente solo tenía 4 o 5 años, la puerta del monte Lijing era recién establecida. Un miembro de la familia Liu espiaba la puerta de la familia principal. En ese momento, Xianping estaba al mando y ató a ese hombre personalmente y lo decapitó en la puerta de la montaña para proteger a la familia. Xuanxuan también conocía esta situación, de ahí la prolongada indiferencia de la familia Liu. Mientras Tian Youdao hablaba de este antiguo acontecimiento desde una perspectiva tan actual, su voz estaba fuertemente teñida de emoción. Aunque no pretendía infundirle miedo, sus palabras alarmaron profundamente a Tian Songin, quien temblaba de miedo con lágrimas en los ojos. Entonces formuló una pregunta entre dientes. Tío, ¿qué quieres decir? Capítulo 254. Encuentro con el maestro taoísta. Tian Youdao escuchó su pregunta pero simplemente lo miró sin expresión. Tian Songin se quedó atónito por un momento, pero de repente comprendió el significado de sus palabras. Sus manos dejaron de temblar al tiempo que dejaban de llorar, y lentamente apoyó la frente en el suelo, murmurando con desaliento: ahora lo entiendo, tío. Inesperadamente, Tian Youdao resopló fríamente. Aún no hemos llegado a ese punto. Tian Songin estaba a punto de cerrar los ojos y pronunciar sus últimas palabras, pero al oír esto, se le salieron de las órbitas. Con gran alivio, tosió 2 veces y dijo con voz ronca: Songin no es de los que se aferran a la vida por miedo a la muerte. Una leve sonrisa finalmente se dibujó en el rostro de Tian Youdao, pero se desvaneció rápidamente al recuperar su expresión severa habitual. Si Ronger no fuera tan decepcionante, dijo secamente. Tian Songin sabía que el Ronger del que hablaba su tío era Tian Rong, el hijo mayor y único descendiente de Tian Youdao. Desafortunadamente, no heredó el talento de su padre y solo se entregó a las peleas de gallos, las carreras de perros y otros placeres frívolos de la vida. Este fue un constante arrepentimiento en la vida de Tian Youdao. Al ver a los discípulos de la familia Tian, sería tolerable si fueran simplemente mediocres, pero su incapacidad para controlarse me hace querer disciplinar a cada uno que veo. Tianrong es el peor de ellos, un completo inútil. Eres el único con un orificio espiritual capaz de preservar el legado de nuestra familia, dijo Tian Youdao mientras agitaba la mano con desdén,
con expresión algo sombría. De todos modos, no es momento de hablar de esto. El único plan ahora es buscar ayuda, continuó con voz grave, cambiando de tema. ¿Quién?, preguntó Tian Songyin, levantando rápidamente la vista. Tian Zhoudao dudó un momento antes de responder. Li Jintian. Ven al pico Xianzhou. Esta frase, sencilla y serena, pero con la resonancia de la sabiduría ancestral, resonó en los oídos de Litonya como un trueno. La reconoció como la voz de Xiao Shuting y sintió una mezcla de alegría y miedo. Su mano se detuvo un momento, aún sosteniendo los palillos de jade, antes de volver a dejarlos rápidamente. Respondió respetuosamente, observando que quienes lo rodeaban parecían ajenos al intercambio. La ceremonia estaba a punto de terminar. Los discípulos de la secta inmortal ya se habían marchado, y solo quedaban unos pocos miembros de las familias del reino del establecimiento de la fundación. Litonya se levantó y salió rápidamente de la formación, dirigiéndose a la montaña. Mientras contemplaba el caudaloso río Yue y los pinos y cipreses que salpicaban el paisaje montañoso, su desconfianza natural lo hizo dudar brevemente. A pesar de no mostrar ninguna reacción externa, su corazón estaba agitado como un mar embravecido. El hombre del arroyo de Xiao Shuting y mi océano sin límites son compañeros del Dao. Él siempre me ha cuidado, pero estas coincidencias despiertan sospechas. Sin embargo, la inmensa bondad de la familia Xiao hacia la familia Li hizo que Litonya se sintiera culpable por sus dudas. Sin vuelta atrás, las reprimió con fuerza y recorrió los senderos de la montaña en silencio hasta alcanzar la cima más prominente y distinguida. La formación en la cima estaba aislada, diseñada para permitir a Litonya ingresar a la mitad de la montaña, ahorrándole la subida desde el pie, un gesto que equilibraba perfectamente el respeto y la humildad. Litonya asintió levemente, entrando en el sendero en medio de la montaña, donde el viento susurraba entre la hierba antigua y fría. Una escalera de madera marrón serpenteaba hacia arriba. Xiao Yuanzi ya estaba allí esperando y saludó a Litonya con una leve risa y el puño cerrado. Compañero daoísta, por favor. Como se trataba de una ocasión formal, Xiao Yuanzi se dirigió a él como compañero daoísta en lugar del más familiar hermano Tonya. Litonya asintió y le devolvió el gesto cortésmente. Gracias, compañero daoísta. Juntos ascendieron, casi flotando sobre el suelo. Tras el tiempo que toma quemar una varilla de incienso, finalmente alcanzaron la cima del pico Xianzhou. En la cima, el sonido del agua goteando llenaba el aire. Entre dos picos quebrados se extendía una profunda poza envuelta en una fría niebla, rodeada de flora resistente a las heladas, una escena verdaderamente celestial. Un hombre mayor, vestido de blanco y con un aspecto notablemente animado, estaba sentado en lo alto del acantilado y sonreía cálidamente a los dos hombres que se acercaban. Xiao Yuanzi ahuecó el puño e hizo un gesto a Litonya para que se acercara al acantilado mientras él esperaba abajo solo. Litonya golpeó ligeramente las rocas con los pies varias veces antes de flotar frente a Xiao Shuting, haciendo una profunda reverencia y diciendo respetuosamente: Junior Tonya rinde homenaje al maestro daoísta. Felicitaciones por haber alcanzado el reino de la mansión púrpura y la creación de tu clan inmortal. Xiao Shuting asintió en señal de agradecimiento. Litonya le dio una palmadita en la cintura y sacó una caja de jade, extendiéndola con ambas manos. Por favor, acepte mi regalo de felicitación. Una fruta de bambú dorada. La caja de jade había sido intercambiada. La encontrada en las ruinas del mercado del lago Miralunar era demasiado valiosa para que Litonya se la regalara a Xiao Shuting. En cambio, la había cambiado por una más sencilla, tras haber guardado la original. Xiao Shuting arqueó una ceja ligeramente al tomar la caja de jade de sus manos. La abrió con cuidado, revelando una brillante fruta espiritual de color amarillo dorado. Su delicada piel brillaba con un halo de luz. La fruta, que antes había estado bramando con arrogancia, ahora temblaba incontrolablemente y no podía hablar, solo profiriendo maldiciones en silencio. Xiao Shuting la recogió para inspeccionarla, y casi al instante, la fruta cerró la boca con fuerza. Xiao Shuting asintió y dijo: en efecto, es una fruta de bambú dorado. Pero no es muy vieja, solo tiene más de 100 años. Aún así, es un regalo muy considerado. Complacido por el cumplido de Xiao Shuting, la expresión de Litonya se tornó aún más respetuosa. Xiao Shuting continuó: por favor, levántese, no hay necesidad de tanta formalidad. Siéntese y conversemos. Sí. Aunque las palabras de Xiao Shuting fueron amables, Litonya no se atrevió a tomarse tales libertades.
Mantuvo la postura de un discípulo, simplemente levantando ligeramente la cabeza como para escuchar con más atención. Xiao Shuting asintió y habló en voz baja. Debo felicitarte por tu rápido avance hacia el reino del establecimiento de la fundación. Tienes un futuro sin límites por delante. Litonya se apresuró a expresar su agradecimiento, pero Xiao Shuting lo interrumpió con un gesto de la mano, riendo. No te preocupes, no te voy a comer, si no, Yuanzi me lo haría pasar mal. Esta broma ligera alivió considerablemente los nervios de Litonya, haciendo que la atmósfera fuera mucho más relajada. Xiao Shuting no esperó la reacción de Litonya, sino que continuó. Limutian sí que sabía criar a sus hijos. Al oír a Yuanzi describirte a ti y a tu hermano menor, es como si viera el rostro de tu padre justo delante de mí. Qué lástima que falleciera tan pronto. Estaba ocupado abriéndome paso hacia el reino de la mansión púrpura y no pude conocerlo. Este comentario fue un mero intento de mantener una conversación cortés. En aquel entonces, la familia Li era solo una familia menor del reino de la respiración embrionaria, y Xiao Shuting no se molestaba en interactuar mucho con Litonya, y mucho menos en visitar a Limutian en el monte Lijing. Fue solo más tarde, cuando los talentos de Li Chehing se hicieron evidentes, que Xiao Shuting comenzó a interesarse más seriamente en la familia Li. Litonya asintió con un leve arrepentimiento. Xiao Shuting rió levemente, cambiando de tema. Yo también he oído hablar de la familia Yu por Milin. En mi juventud, me crucé con Yu Yufeng. Su técnica de palma era realmente impresionante, y en su día fue famoso en la prefectura de Lixia. Más tarde perdió contra el joven Yu Yuxie, lo que le sirvió de trampolín para alcanzar la fama. Para su vergüenza. Después de eso, desapareció silenciosamente de la escena. Al ver que Litonya escuchaba atentamente, Xiao Shuting continuó. Luego regresó a la familia Yu como antepasado y no se ha sabido nada de él desde entonces. Inesperadamente, la familia Yu ha producido otro cultivador del reino del establecimiento de la fundación, que ha estado causando problemas en el lago Mirada de Luna en los últimos años. Acarició la caña de pescar en su mano y susurró suavemente. Para suprimir a la familia Yu, simplemente quitarle a Yu Yufeng el puño de jade blanco será suficiente. Capítulo 255. Enviado al monte Yue parte 1. Xiao Shuting hizo una pausa y luego habló en voz baja. Ahora que he alcanzado el reino de la mansión púrpura y he dominado las habilidades divinas, incluso con mi nombre registrado en el inframundo, hay muchos asuntos en los que debo abstenerme. La idea de Yuanzi de obligarme a actuar es demasiado ingenua. Los 4 daoístas de la secta del estanque azul están observando. Usar mis habilidades para influir sutilmente en la situación sigue siendo aceptable, pero actuar personalmente para matar a Yu Yufeng sería infringir las reglas. Litonya rápidamente ahuecó su puño en señal de respeto y respondió. Manejaremos todo según los deseos del maestro daoísta. Mi familia espera sus instrucciones. Al ver su actitud respetuosa, Xiao Shuting asintió con aprobación y continuó. He revisado la tablilla de jade que trajo Yuanzi. De hecho, contiene la técnica de juego de pies del maestro daoísta Xianzhou, lo cual es de gran importancia para nosotros. Dadas las buenas relaciones entre nuestras dos familias y el hecho de que su familia Li está siendo oprimida por la familia Yu, es justo que le ofrezcamos nuestra ayuda. Aunque no puedo intervenir personalmente, puedo manejarlos fácilmente. Como maestro daoísta del reino de la mansión púrpura, las simples palabras de Xiao Shuting podían hacer temblar de miedo a la familia Yu y pedir disculpas. Yu Xiaogi vendría personalmente a disculparse, sin atreverse a humillar en secreto a la familia Li. Tal declaración era simplemente una excusa para reprimir a la familia Yu y apoyar a la familia Li en el lago Mirada de Luna, por lo que Litonya, naturalmente, estaba ansioso por escucharla y la escuchó con respeto. Nuestra familia Xiao ahora es un clan inmortal independiente, ya no está bajo la jurisdicción del estanque azul. No podemos enviar arbitrariamente cultivadores del reino del estanque azul a matar a los miembros del clan. Afortunadamente, aunque nuestra familia Xiao no es poderosa, tenemos algunos cultivadores invitados del reino del estanque azul. Los enviaré a encargarse de Yu Yufeng, dijo Xiao Shuting con calma. Litonya lo reconoció y luego expresó sus dudas. Sin embargo, Yu Yufeng es cauteloso y pasa la mayor parte del tiempo recluido en la puerta de la montaña, rara vez sale. No será fácil rodearlo y matarlo. En efecto, asintió Xiao Shuting con una leve sonrisa, levantando con cuidado la caña de pescar de jade blanco que tenía en la mano. Sacó el anzuelo de jade sin cebo de la profunda poza, creando ondas en la superficie.
Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Yu Yufeng saldrá. No solo saldrá, sino que seguirá el camino de Guli hacia el este, hasta una colina aislada y sin nombre en la llanura del bosque de hongos, y nos esperará allí. Litonja sintió un escalofrío en la columna y sus poros hormiguearon mientras pensaba. El poder de las habilidades divinas del reino de la mansión púrpura es verdaderamente formidable. Su rostro permaneció serio mientras asentía. El tono de Xiao Shuting cambió a uno de consejo sincero al decir: en cuanto a tu familia Li, debes considerar cuidadosamente tu futuro. Una vez que la familia Yu caiga, no habrá rivales importantes en el lago Mirada de Luna. Debes pensar detenidamente cuáles serán tus próximos pasos. ¿Entendido? Litonja asintió solemnemente. Xiao Shuting hizo una pausa nuevamente y luego habló en voz baja. Alguien de la familia Li debe unirse a la secta del estanque azul. La expresión de Litonja permaneció inalterada, pero su mente estaba agitada. Sin dudarlo, preguntó: ¿quién crees que es adecuado, maestro daoísta? Litonja reconoció que el tono de Xiao Shuting no era de solicitud ni de discusión, sino de instrucción tranquila. Por lo tanto, no cuestionó ni discutió, sino que respondió directamente. Xiao Shuting se detuvo un momento ante la decisión de Litonja y luego rió suavemente. Eres un hombre inteligente. Deberías comprender este asunto. El caso de Li Chejing se debió únicamente a que poseía la Fundación Inmortal Luz de Luna y un talento extraordinario. Los discípulos comunes no correrían semejante destino. Esta estrategia no consiste en sacrificar a los hijos de tu familia por la secta Estanque Azul, sino que es un plan triplemente beneficioso. En primer lugar, dado que su familia aún está bajo la jurisdicción de Estanque Azul, tener discípulos cultivando dentro de la secta le garantiza una serie de beneficios: comunicación fluida, facilidad para manejar los asuntos y un respaldo que le salvará la vida, todo lo cual es excelente. En segundo lugar, los discípulos enviados a la secta inmortal no necesitan ser excepcionalmente talentosos, solo necesitan estar por encima del promedio. De esa manera, no serían víctimas de daño y aún así podrían contribuir a la familia. A medida que progresaran a un nivel de cultivo superior, incluso podrían ganar algo de poder dentro de la secta. El tono de Xiao Shuting se mantuvo cortés mientras continuaba. Nuestra familia se ha separado del estanque azul. Nuestros discípulos se han retirado y la mayoría de nuestros informantes han perdido contacto con nosotros, lo que nos ha dejado sin saber de su situación interna. Si su familia pudiera enviar a un discípulo, sería de gran beneficio para ambas. En cuanto a quien sea, la decisión es suya. Que un distinguido cultivador del reino de la mansión púrpura como Xiao Shuting explicara el asunto con tanto detalle sorprendió a Litonja y lo dejó sintiéndose honrado. Pero, no es fácil convertirse en un discípulo de Estanque Azul. Respondió vacilante después de un tiempo. Sin embargo, parecía que Xiao Shuting ya lo había arreglado todo y respondió simplemente: la población en el pico Qinsui es escasa. Si Yuanbai ha abandonado la secta, y nuestro Yuanzi también se ha marchado del pico Qinsui, dejando solo a su hermana menor, Yuan Tuan. Ahora es el momento de ayudar. Si envías a alguien para que sea su discípulo, Yuan Tuan seguramente no se negará. Entendido, asintió Litonja. Xiao Shuting dejó de hablar, lo miró de reojo y continuó. Puedes irte ahora. Espero que no falles en tu deber y que lideres bien a la familia Li. Litonja ahuecó los puños en señal de respeto y descendió del acantilado, caminando montaña abajo. Al llegar al estanque, Xiao Yuanzi le hizo un gesto cortés de asentimiento. Tras ver partir a Litonja, Xiao Yuanzi se elevó y aterrizó junto a Xiao Shuting, hablándole en voz baja. Ancestro, ¿me llamaste? Xiao Shuting asintió y preguntó. ¿Está todo arreglado para Giluan? ¿Tiene alguna queja o insatisfacción? Todo está preparado. Giluan ha leído atentamente la información sobre los logros de Li Yuanjiao y ha expresado su disposición a casarse, respondió respetuosamente Xiao Yuanzi. Xiao Shuting levantó suavemente la caña de pescar de jade blanco con 2 dedos y dijo en voz baja: ya es hora de que se case. En aquel entonces, le presenté a muchos jóvenes talentos de la prefectura, pero guardó silencio. Pensé que podría estar dispuesta a casarse con alguien de fuera de nuestra familia. Por suerte, la familia Li tiene suficiente prestigio. Las palabras de Xiao Shuting aclararon las complejidades. Después de todo, la diferencia entre casarse con un cultivador rebelde para vivir tranquilamente en un pequeño pico y casarse con alguien de otra familia como la esposa principal con una gran dote era significativa. Xiao Yuanzi lo comprendió bien y respondió con suavidad. Ancestro,
Eres sabio. Sabiendo que la familia Li no se casaría con nuestra hija directa, informaste a Yuanzi con antelación. De lo contrario, Yuanzi no sabría cómo tratar con Tonya. Xiao Shuting negó con la cabeza y dijo en voz baja: Li Tonya no es tonta. La familia Li busca alianzas, no servilismo. Giluan es astuta e inteligente, por eso tiene esta oportunidad. Xiao Yuanzi, directo y sincero, se sentía incómodo al hablar de estos asuntos que desvanecían la apariencia de amistad. Por lo tanto, guardó silencio. Xiao Shuting hizo lo mismo, sosteniendo en silencio su caña de pescar de jade blanco. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento de la montaña aullando entre los árboles, haciendo que la barba y el cabello de Xiao Yuanzi revolotearan. Mientras tanto, mientras Li Tonya descendía de la montaña, vio dos figuras esperando al pie. Una llevaba un sombrero de bambú marrón y lucía una barba corta y bien recortada, con largas cejas que le llegaban hasta las sienes. Sostenía un cuchillo en la mano y su mirada era penetrante. Se encontraba en la etapa intermedia del reino del establecimiento de la fundación. Al ver a Li Tonya, ahuecó los puños y dijo con voz profunda: Saludos, compañero daoísta Tonya. El otro tenía el pelo blanco y un rostro juvenil con una barba larga, y una mirada brillante y penetrante. También ahuecó los puños a modo de saludo y rió levemente antes de presentarse. Soy Nansangwen, 1. Saludos, compañero daoísta. Li Tonya ahuecó los puños apresuradamente. El espadachín asintió y dijo con voz grave: Soy Chen Taojing. Estos dos eran, por supuesto, los que Xiao Shuting había enviado para encargarse de Yu Yufeng. Tras intercambiar algunas palabras con ellos, Li Tonya vio a Xiao Chuchou acercándose a lo lejos, en el viento, sonriendo. Gracias por esperar. Los demás respondieron rápidamente, expresando que no era ninguna molestia. Xiao Chuchou señaló al espadachín, Chen Taojing, y lo presentó. Este es Chen Taojing, quien una vez fue un cultivador invitado en el mercado del lago Mirada de Luna. Tras la destrucción del mercado, se instaló con mi familia. Practica la técnica del Li del Río 1 y ha establecido el océano infinito, al igual que el hermano Tonya. Li Tonya asintió de inmediato, y los ojos del espadachín se iluminaron. Los dos ahuecaron los puños, y Li Tonya dijo con una sonrisa: Necesitaré pedirle muchos consejos, mayor. Podemos aprender unos de otros, respondió cortésmente el espadachín. Luego, Xiao Chuchou señaló a Nansangwen y presentó: Nansangwen es un anciano en nuestra familia. Con uno en la cima del reino del establecimiento de la fundación y dos en la etapa intermedia. Esta era la fuerza que la familia Xiao había movilizado. Xiao Chuchou les presentó a Li Tonya, y con eso, todos se lanzaron al viento y se dirigieron al oeste. Capítulo 256. Enviado al Monte Yue parte 2. Tras despedir a Tianzhou Dao, Tianzongin ordenó la habitación de inmediato. Sin atreverse a perder tiempo, se dirigió apresuradamente al oeste, hacia la ciudad de Lijing. Con el deslumbrante sol de la mañana saliendo lentamente, se vio bañado por la brillante luz dorada. De repente, una imagen de su Gongmin apareció en su mente. Cuento con la guía de mi mayor y aún debo apresurarme. ¿Quién sabe si podré evitar el desastre? El hermano Gongmin está solo. ¿Cómo lo logrará? Una leve sensación de culpa, mezclada con un profundo alivio, invadió a Tianzongin, creando una compleja mezcla de emociones en su corazón. Esta mezcla de preocupación y sentimientos contradictorios hizo que el tedioso viaje transcurriera rápidamente. Entre la ciudad de Lijing y los diversos pueblos de Huaqian se encontraba la aldea de Lidaokou. El camino de tierra original había sido reemplazado por un hermoso sendero empedrado. La aldea de Lidaokou también albergaba a una familia del lago Mirada Lunar de apellido Su, que posteriormente se mudó a la ciudad de Lijing. Conocidos por su discreción, se decía que los antepasados de estas familias eran refugiados expertos en negocios, y varios de sus descendientes incluso habían gestionado asuntos con el Monte Yue. Tianzongin nunca había estado en este lugar, así que simplemente echó un vistazo y continuó hacia el oeste. Aún era temprano y la ciudad de Lijing apenas despertaba entre la niebla matutina, con humo saliendo de todas las casas. Tianzongin se dirigió directamente al pie del monte Lijing y habló directamente con los dos guardias del clan apostados allí. Por favor, entregue esta carta a mi primo. Los guardias lo observaron atentamente y reconocieron a Tianzongin al instante, sabiendo que su primo era Li Jintian. Asintieron rápidamente y tomaron la carta, y pronto llegó un mensaje en respuesta.
Luego recogieron la bolsa de almacenamiento y los artefactos de arma de Tianzongin antes de guiarlo a la montaña. Tianzongin entró en la montaña, caminando un rato por un pequeño sendero hasta que vio aparecer un pequeño patio ante él. Entró respetuosamente, donde solo había un pequeño escritorio junto a la ventana donde estaba sentada una mujer con un vestido de palacio, una horquilla de jade y un porte amable. Junto a ella, arrodillada, una joven lo observaba con curiosidad. Songin saluda a la hermana mayor, gritó respetuosamente Tianzongin. Li Jintian, sin embargo, simplemente sostuvo la carta en su mano y dijo con calma: «Tu tío te envió aquí. ¿Hay algo que necesites preguntar?» Tianzongin estaba a punto de hablar, pero Li Jintian lo interrumpió con un gesto de la mano, acariciándole suavemente la cabeza a Li Qingxiao y enviándola a estudiar. Solo entonces concentró su atención en escuchar la explicación de Tianzongin. Levantó las cejas ligeramente, sintió una mezcla de exasperación y diversión mientras dejaba su tazón de té y criticaba duramente. «¿Cómo puedes ser tan tonto?» Li Jintian frunció el ceño levemente. Aunque su temperamento era apacible, poseía una presencia digna cuando hablaba en serio, lo que sobresaltó a Tianzongin, quien se vio obligado a soltar una serie de disculpas repetidas. «En verdad, fui un tonto. Fui un tonto». Li Jintian hizo una pausa y luego aconsejó: «Si temes problemas, renuncia a tu posición y lleva a algunos de los cultivadores aliados de nuestro clan al monte Yue para cultivar los campos espirituales». Tianzongin asintió repetidamente, pero dudó antes de preguntar en voz baja: «¿Cuándo puedo regresar?» Li Jintian reflexionó un momento y respondió: «Concéntrate en tu cultivo. Si todo va bien, alguien de nuestra familia será enviado al monte Yue Oriental para proteger y establecer una base. Puede que tus días no sean tan difíciles, pero no puedo predecir cuándo podrás regresar». Tianzongin asintió sin parar, al ver que Li Jintian permanecía en silencio. Sin atreverse a decir más, expresó su agradecimiento y se marchó rápidamente. Al partir Tianzongin, solo una suave brisa dejó el patio. Li Jintian esperó en silencio en el mostrador un rato, y al poco rato llamaron a la puerta. Sonrió cálidamente. «Adelante». Un joven con túnica negra y botas negras a juego adornadas con motivos plateados entró. Ahuecó los puños ligeramente y dijo con una suave risa: «Tía, ¿qué le dijiste?» Li Jintian sonrió suavemente y respondió: «Le dije que fuera al monte Yue». Li Yuanjiao asintió, con una leve sonrisa en su rostro mientras decía en voz baja: «Antes, la gente despreciaba el monte Yue por su pobreza y por estar habitado por hombres incivilizados de cabello despeinado y tatuajes. Nadie quería siquiera ir allí a plantar arroz espiritual. Ahora, han venido a tocar a la puerta por sí solos». Li Jintian asintió en silencio y dijo en voz baja: «Prefieren participar en peleas de gallos y carreras de perros en el pueblo que ir al monte Yue a administrar campos espirituales. Esa es la naturaleza de estos cultivadores. En cambio, los cultivadores empobrecidos del reino de la respiración embrionaria trabajan incansablemente, aceptando múltiples trabajos solo para ganar unos cuantos hin más de arroz espiritual. Es, sin duda, la naturaleza humana», dijo Li Yuanjiao, riendo con ganas, antes de añadir: «Las familias influyentes viven sin preocupaciones, mantenidas por sus mayores. Además de su cultivo diario, se dedican naturalmente al entretenimiento. Este Tianzongin es, de hecho, uno de los mejores». La mayoría de los cultivadores del reino de la respiración embrionaria, sabiendo que no tienen ninguna esperanza de alcanzar el reino del cultivo comienzan a comportarse de forma imprudente, entregándose a placeres y vicios, lo que los convierte en una molestia para los demás. Con esta excusa, podemos enviar a los cultivadores aliados de la familia Tian al monte Yue a cultivar, evitando que causen problemas con el pretexto de obtener favores residuales. Li Jintian le sirvió té a Li Yuanjiao, sobresaltándolo y obligándolo a reiterar su indignidad. Li Jintian sonrió y dijo: «Mi tío Tian Youdao es leal, pero con el paso de los años, la familia Tian se ha vuelto cada vez más arrogante, apoyándose en los favores pasados de él y de mi madre. Han acogido a varios cultivadores del monte Yue y se han vuelto demasiado confiados. Este asunto sirve de advertencia a varias familias». Las palabras de Li Jintian buscaban en parte absolver a Tian Youdao, y Li Yuanjiao lo comprendió con claridad. Asintió y dijo: «Tío, abuelo y padre lo han notado, por eso le dieron la píldora para ayudarlo a superar la situación. Sin embargo, la filosofía de la familia Tian no es la correcta. Incluso sin el incidente de Tianzongin, aún habría algo que reprocharles».
Los dos conversaron un rato antes de que Li Yuanjiao preguntara: ¿Cómo está Qin Xiao? Está estudiando y practicando caligrafía. Li Jintian respondió en voz baja: Por supuesto, estudia y practica caligrafía con diligencia. Pero, si no tiene un orificio espiritual, aprender no le servirá de mucho. Li Yuanjiao guardó silencio al oír esto. Tomó el tazón de té de la mesa y dio un pequeño sorbo. Luego dijo en voz baja: El tío Dongge tiene talento. Qin Xiao seguro que lo hará bien. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Li Yuanjiao estaba ansioso. La familia Li originalmente no tenía orificios espirituales, y Li Xianping solo podía cultivar gracias a una semilla talismán. Además, Li Jintian tampoco tenía un orificio espiritual. Si Li Qin Xiao poseía uno era algo incierto y desconocido. Se sabía que, para entonces, Li Xuanxuan ya había alcanzado la cuarta o quinta etapa del reino de la respiración embrionaria. Los hermanos Li Yuanxiu y Li Yuanjiao, uno de los cuales tenía una madre con un orificio espiritual en la tercera etapa del reino de la respiración embrionaria y el otro, con el noble linaje del clan Mulu. Ambos poseían orificios espirituales. Sin embargo, a pesar de que Li Xuanling y su esposa eran cultivadores, dieron a luz a Li Yuanjun, quien carecía de un orificio espiritual. Claramente, las complejidades de este asunto eran realmente complejas y difíciles de predecir. Capítulo 257. Hombre en el arroyo. Pez en la cueva parte 1. La prefectura de Milin tenía un terreno llano y fértil, con una población de 560.000 habitantes. Para una prefectura fundada hace menos de 20 años, esta era una población considerable. La familia Yu era la mayor y única terrateniente de la prefectura de Milin. La tierra era propiedad privada de sus descendientes mortales, incluyendo a los agricultores arrendatarios y a parceros que la cultivaban. Incluso un simple hijo de la familia Yu, nacido de una concubina, podía poseer vastas extensiones de tierra y tener numerosas esposas y concubinas. La única zona próspera era Ciudad Milin, situada bajo la cima principal de la familia Milin Yu. Sin embargo, seguía empapada de sangre, como una bestia devoradora de hombres acechando silenciosamente sobre la superficie de la tierra. Yu Mugao permanecía sentado en silencio en el lujoso gran salón, en lo más alto, con un grupo de cultivadores debajo, esperando en silencio a que hablara. Sin embargo, Yu Mugao permaneció en silencio, simplemente observándolos. Yu Xiaogi había ido al pico Xianzhou para asistir a la ceremonia de Xiao Schutino, lo que causó malestar entre las familias orientales. Yu Mugao había sido interrumpido en su cultivo, y al observar a los sumisos hermanos, hijos y sobrinos que se encontraban debajo de él, sintió que la ira casi le estallaba. Sin embargo, tuvo que reprimir su furia con todas sus fuerzas. La gente común se ve desplazada, incluso obligada a comerse a sus propios hijos para sobrevivir, mientras los descendientes de mi familia se divierten, bebiendo vino, jugando, cantando alegremente y azotando a los arrendatarios. Los carniceros sacan cabezas de perro, con carne humana debajo. Yu Mugao se levantó lentamente y salió del gran salón. Al contemplar la prefectura de Milin bajo el cielo nocturno, innumerables pensamientos recurrentes invadieron su mente. Sintió un escalofrío y se preguntó en silencio: ¿es este un clan inmortal o un dominio de demonios y diablos? Una profunda sensación de impotencia lo invadía. Yu Mugao era una figura despiadada y siniestra, pero nunca tuvo el deseo de atormentar al pueblo ni de consentir a su clan. Ahora, tenía que presenciar cómo se desarrollaba esta pesadilla ante sus propios ojos. Sin embargo, Yu Mugao no era el principal culpable ni el único responsable. La familia Yu ya estaba en esa situación cuando llegó a sus manos. Incluso si quisiera cambiarla un poco, las fuerzas de oposición involucrarían a todo un grupo de intereses, liderados por su padre e incluso por el antepasado de la cueva. Levantó la cabeza en silencio y miró hacia la cueva más alta. Su mirada penetrante pareció penetrar las paredes de madera y las barreras de piedra, y vio al anciano sentado con las piernas cruzadas. El año pasado, la carne humana costaba 3 monedas por hin. Ahora solo son 2 monedas. Abuelo, ¿qué es lo que realmente intentas lograr? En la misteriosa cueva de piedra, gotas de sangre goteaban y se acumulaban en un pequeño recipiente donde Yu Yufeng tenía las manos sumergidas. Las levantó en silencio tras el templo de rutina. Intentando calmarse y entrar en un estado meditativo, Yu Yufeng se sentía cada vez más agitado, incapaz de alcanzar la tranquilidad. Sus manos rozaban las paredes, raspando una capa de caliza. Sus ojos se enrojecieron y, con furia en la voz, murmuró amenazante:
Xiao Shuting. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya hayas alcanzado el reino de la mansión púrpura? Pertenecía a la misma era que Xiao Shuting y había combatido con él en numerosas ocasiones, con victorias y derrotas para ambos bandos. En cuanto a cultivo, incluso lo había superado. Sin embargo, a pesar de años de práctica dedicada, Xiao Shuting ya lo había superado. Yu Yufeng se examinó las palmas con atención. Cada una aún tenía una leve cicatriz de espada. Esta constatación solo aumentó su agitación, haciéndole llorar mientras murmuraba: Bien, bien. Eres un genio. ¡Qué arrogante! Cortando el camino de cultivación de alguien con una sola espada. ¿Por qué? ¿Por qué? Tras un ataque de gritos descontrolados y haber desahogado sus emociones, Yu Yufeng finalmente se sentó de nuevo con las piernas cruzadas. Sorprendentemente, el arrebato le había despejado la mente, proporcionándole una renovada sensación de calma. Por un instante, oyó música celestial, como si diminutas figuras tocaran tambores y gongs, creando una hermosa melodía. Una buena oportunidad. Inconscientemente, Yu Yufeng se sumió aún más en su estado de trance, con la mente despejada y alegre. La visión de una pequeña colina, que atravesaba numerosos bosques y caminos, apareció ante él. Esta es mi oportunidad para abrirme paso. Dos destellos de luz colorida aparecieron brevemente tras su cabeza de cabello blanco, pero él no se percató del fenómeno. Sus ojos se nublaron ligeramente, invadido por la alegría. Abrió la puerta de piedra de una patada y entró volando en el gran salón. Yu Mugao, con la mirada perdida en el cielo nocturno, se sobresaltó al ver aparecer repentinamente a un anciano demacrado y canoso. Rápidamente bajó la cabeza para disimular su sorpresa e hizo una reverencia respetuosa. «Saludos, ancestro». Detrás de él, los tíos y sobrinos que estaban reunidos intercambiaron miradas desconcertadas antes de arrodillarse también, sus voces resonando al unísono. «Saludos, ancestro». Murmuró Yu Yufeng en señal de reconocimiento mientras entrecerraba lentamente los ojos, con una expresión extraña en su rostro al observar a Yu Mugao, arrodillado. Preguntó en voz baja: «¿Yu Xiaogi aún no ha regresado?» «No, ancestro», respondió Yu Mugao en voz baja, con tono respetuoso. Los tíos y sobrinos reunidos intercambiaron miradas, especulando que Yu Yufeng debía haber logrado un avance significativo. Yu Mugao, sin embargo, se sintió incómodo. Vacilante, levantó la cabeza y preguntó con humildad: «Ancestro, ¿alcanzaste algún avance durante tu reclusión?» «Sí y no». Yu Yufeng se emocionó visiblemente con el tema y rió con ganas mientras respondía: «Mientras estaba en reclusión, tuve una repentina revelación, me sentí renovado y comprendí dónde estaba mi oportunidad de avanzar». «Ah, qué alegría. Felicidades por tu revelación, ancestro. El reino de la mansión púrpura está a tu alcance». Los tíos y sobrinos de Yu Mugao inmediatamente agacharon la cabeza, gritando al unísono, con voces llenas de respeto y emoción. Esta extravagante exhibición hizo que Yu Yufeng se sintiera aún más complacido consigo mismo, asintiendo lentamente, asimilando todo. Sin embargo, Yu Mugao, al observar la expresión exagerada de Yu Yufeng, se sintió cada vez más incómodo. Empezó a sentir sospechas y eligió sus siguientes palabras con cuidado. «Felicidades por tu visión divina, ancestro. El reino de la mansión púrpura está sin duda a tu alcance. Tal iluminación solo se menciona en leyendas antiguas, atribuida a los inmortales taoístas más extraordinarios. No se ha oído hablar de ella en cientos de años, y el hecho de que hayas alcanzado tal visión es realmente trascendental». Yu Mugao había expresado sus palabras de forma tan extraña para insinuar sus dudas, pero Yu Yufeng, al no captar la indirecta, pensó que lo estaban halagando. En cambio, rió con ganas y declaró con orgullo: «Así es». Esta declaración era algo que ningún antepasado del reino del establecimiento de la fundación se atrevería a pronunciar, impactando la mente de Yu Mugao como un rayo. Conocía bien a Yu Yufeng y tal arrogancia e inquietud eran totalmente inusuales en él. La alarma sonó en su mente, y no pudo evitar las palabras de advertencia que salieron de su boca. «Ancestro, cuidado con caer bajo el hechizo de alguien». Estas palabras resonaron en los oídos de Yu Yufeng. Hizo una pausa momentánea, y sus ojos se aclararon por un instante. Sin embargo, a mil de distancia, una caña de pescar de jade blanco se levantó con suavidad, y los ojos de Yu Yufeng volvieron a oscurecerse. Rugió furioso: «Cobarde joven, intentas obstruir mi camino».
Con un poderoso movimiento de su manga gris, golpeó a Yumugao, haciéndole ver estrellas y escupir sangre al instante. Rodando 3 veces por el suelo, Yumugao escupió 2 dientes, con el maná completamente agotado. La voz de Yu Yufeng era fría y áspera cuando volvió a hablar. Un pequeño castigo que sirva de gran advertencia. Recuérdalo bien. Yu Yufeng voló entonces hacia el este impulsado por el viento. Cubierto de polvo y sangre, Yumugao yacía en el suelo, débil. Sin embargo, seguía gritando con insistencia, con lágrimas corriendo por su rostro mientras corría y tropezaba con sus propios pies. No te vayas, ancestro, no debes irte. Ancestro, ancestro, no debes. Capítulo 258. Hombre en el arroyo, pez en la cueva parte 2. Sin embargo, Yu Yufeng ya se había ido volando. Yumugao, con la boca llena de sangre, descubrió consternado que su flujo de maná había sido detenido por el golpe de Yu Yufeng. Intentó un par de hechizos, pero no logró despegar, gritando varias veces en vano antes de rendirse. Yumugao escupió la sangre que tenía en la boca, salpicando gotas rojas por todas partes. Al mirar atrás, se encontró de pie en la plataforma de roca bajo el salón, desaliñado, cubierto de polvo, y con la pechera de su ropa manchada de sangre. Sus pies descalzos estaban plantados en el suelo, muy lejos del refinado joven maestro que una vez fue. Sin embargo, no le importó mientras permanecía aturdido en el espacio abierto, sintiéndose completamente perdido. Contempló el cielo sombrío, la noche oscura que se arremolinaba entre las cimas de las montañas. Su corazón se sentía vacío mientras permanecía allí descalzo. Poco a poco, sus tíos y hermanos los alcanzaron, zumbando como un enjambre de abejas. Mugao, ¡qué alegría! ¿Cómo puedes hablar así? El antepasado es misericordioso. ¡Qué suerte que el hermano Mugao esté ileso! Yumugao, encorvado y con el corazón ardiendo de ira, solo pudo apretar los dientes y soportar tal vergüenza. Con un largo suspiro, dejó que 2 ríos de lágrimas corrieran por sus mejillas y gritó al cielo. Esto está más allá del control humano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El ruido a sus espaldas continuaba. Furioso, Yumugao desenvainó su espada con un movimiento rápido, mirando fijamente a los miembros de la familia Yu como un tigre. Inmediatamente guardaron silencio, agachando la cabeza, sin atreverse a sostener su mirada. Los labios de Yumugao temblaron por varios momentos antes de que finalmente arrojara la espada al suelo con un estruendo y rugiera. ¡Sal! Los tíos y hermanos de la familia Yu se dispersaron de inmediato, como atrapados en un torbellino. Algunos se levantaron las túnicas y corrieron, mientras que otros se alejaron volando. Yumugao permaneció allí un rato más, todavía aturdido, antes de finalmente cubrirse la cara y llorar a gritos. Muyuan, te he perdido. ¿En quién más puedo confiar para controlar a estos tontos? Litonya y los demás aterrizaron en la pequeña colina. Nansan Wen sacó 12 banderas de formación y varias tablillas de jade, y las distribuyó con una sonrisa. El hermano Tao Jing y yo colocaremos las banderas en las posiciones Qian, Kun, Kan y Li. Ustedes 2 coloquen las banderas en las posiciones Sen, Sun, Gen y Di Yuai. Los sellos manuales y los encantamientos están en estas tablillas de jade. 1. Xiao Chuchou y Litonya asintieron y se dieron la vuelta para volar en sus respectivas direcciones. Litonya estudió la tablilla de jade por un momento, confirmando la posición de Zen, y colocó la bandera allí. Xiao Chuchou también llegó con el viento, y ambos lanzaron hechizos para fijar las banderas. Mientras realizaba una serie de sellos manuales, Xiao Chuchou miró a Litonya y dijo en voz baja: ¿Tienes alguna duda, compañero daoísta Tonya? En efecto, respondió Litonya asintiendo y lanzando el hechizo. Continuó. En presencia del antepasado, no me atrevía a hablar. No entiendo por qué Yu Yufeng, conocido por su firme aislamiento, viajaría al oeste. Litonya tenía sus sospechas, pero continuó con palabras amables para provocar la explicación de Xiao Chuchou. Xiao Chuchou rió con ganas y dijo: la habilidad divina del maestro daoísta, derivada del hombre del arroyo, es única en el estado de Yue y Jiangnan. Su habilidad divina vital posee diversas maravillas, una de las cuales puede despertar la codicia y la ira, creando ilusiones para atraer y tentar a la gente. Por eso Yu Yufeng no pudo resistirse a venir. Lleva años obsesionado, profundamente atrapado por el hechizo. A menos que alguien con gran poder pueda detenerlo un instante y abofetearlo, no despertará. Litonya sintió un escalofrío. Esa habilidad divina,
capaz de manipular a los demás con tanta facilidad, era solo una de sus habilidades. Suspiró profundamente y dijo en voz baja: «Somos como perros y caballos junto a un muro derruido, o peces y camarones en una cueva, tan insignificantes comparados con los del reino de la mansión púrpura». Xiao Chuchou negó suavemente con la cabeza y respondió: «Despertar la codicia y la ira, creando ilusiones, es solo una aplicación menor de esta habilidad divina». La mente de Yu Yufeng ya estaba nublada y su espíritu confuso, lo que le facilitó caer en la trampa. Usada en situaciones normales, solo influiría ligeramente en los pensamientos de alguien o lo haría propenso a acciones precipitadas e impulsivas. Litonya asintió levemente, con el corazón lleno de un gran temor, cada vez más inquieto. Pensó para sí mismo: inclinaciones rectoras. ¿Quién, salvo los del reino de la mansión púrpura, puede percibirlas? ¿Quién sabe en cuántos asuntos, grandes y pequeños, Xiao Chuting ha influido en secreto durante los últimos 10 años? Un gran cúmulo de dudas surgió en su mente, y Litonya reflexionó en silencio. La familia Yu ha estado perdiendo el tiempo con las familias del este durante 20 años, creando una oleada interminable de problemas. Aunque la familia Fei causaba problemas con frecuencia, ¿cuánto más capaz podría ser Fei Guangbai comparado con Yu Mugao? Aún así, siempre lograban evadir la responsabilidad. Lu Sisi dedicó toda su vida a preparar numerosos planes de contingencia para las familias Din, Li y An, incluso en la llanura del bosque de hongos. ¿Por qué todos sus planes se desvanecieron en una sola noche tras su muerte? Las tres familias atacaron a la familia Lu simultáneamente, sin importar las consecuencias, como si lo hubieran planeado juntas. La mano de Litonya, escondida en su manga, tembló levemente. Incluso su expresión facial se distorsionó levemente, evidenciando su miedo. Rápidamente bajó la cabeza para ocultar sus emociones. Aunque estas sospechas podían descartarse como mera paranoia, había una inferencia que no podía desechar, una que lo convencía de que Xiao Chuting estaba detrás de todo. Hace años, la familia An ocupó el antiguo nido de la familia Lu, el monte Tiaoyun. Sin pensarlo 2 veces, An Hingmin entregó el monte Tiaoyun a la familia Din, lo que llevó a Din Siding a entrar en el lago Mirada de Luna. ¿Dónde se encontraba el monte Tiaoyun? Justo en la frontera entre el lago Mira Luna y la llanura del bosque de hongos. La familia Din, que ocupaba este lugar, impidió que las familias An y Li se desplazaran hacia el este por la carretera Guli para invadir la llanura del bosque de hongos y la prefectura de Lixia, cortándoles el paso hacia la familia Xiao. La familia Din había sido durante mucho tiempo la guardiana de la familia Yuan. Esta contaba con numerosos cultivadores del reino del establecimiento de la fundación, y Yuan Tuan, hermana mayor de Li Chehing, era ahora la líder del pico Qinsui, a donde la familia Li pretendía enviar a sus discípulos. A menos que la familia Li ocupara primero el monte Tiaoyun, era casi imposible iniciar un conflicto con la familia Yuan por esa montaña desolada. Esto liberó a la familia Xiao de conflictos geográficos con la familia Li. No es de extrañar. No es de extrañar que quieran que mi familia envíe discípulos a la secta del estanque azul. Todo encaja. Las intrincadas conexiones hicieron que el corazón de Litonya temblara de miedo, inquietándolo profundamente y dejándolo momentáneamente aturdido. Más atrás, la invasión oriental del monte Yue, el suicidio de Jianixi, la destrucción del mercado del lago Miraluna. Cada evento tiene puntos sospechosos. Xiao Chuting. Xiao Chuting. ¡Qué maestro en el arroyo! ¡Qué hombre tan aterrador es Xiao Chuting! ¿Compañero daoísta? Compañero daoísta Tonya, gritó Xiao Chuchou 2 veces, devolviendo a Litonya a la realidad. Se disculpó rápidamente, diciendo con un tono amargo: estaba perdido en mis pensamientos sobre los misterios del reino de la mansión púrpura y sus diversas habilidades divinas, y me distraje momentáneamente. Lo siento mucho. Aunque pronunció estas palabras, Litonya se dio cuenta en su interior y pensó: el día que irrumpí en la familia Lu y descubrí el asunto de Jianixi como ritual de la mansión púrpura, sentí que el cielo se oscurecía y la luz se desvanecía, dejándome a merced del reino de la mansión púrpura. Con los años, a medida que mi cultivo crecía, me distancié de los asuntos mundanos, sintiendo una leve sensación de libertad. Sin embargo, sigo siendo un pequeño camarón en una cueva, pensando tontamente lo contrario. Aunque Xiao Chuting había ayudado sutilmente a su familia, esto aún inquietaba profundamente a Litonya. Reprimió estos pensamientos mientras Xiao Chuchou reía con ganas y decía: el reino de la mansión púrpura es naturalmente maravilloso. En la antigüedad, se llamaba refinamiento divino.
que significaba cultivar habilidades divinas, famoso por sus muchas maravillas. Refinamiento divino, repitió Litonya, ajustando rápidamente su mentalidad mientras respondía con una sonrisa. Existen tales verdades ocultas. Así es. Xiao Chuchou infundió el conjuro final en la bandera de la formación, completando la configuración de este ojo de formación junto a Litonya. Luego, navegaron a través del viento hasta la siguiente posición de Gen para colocar otra bandera. No queriendo perder la oportunidad de reunir más información, Litonya no pudo evitar preguntar más mientras continuaban volando por el aire. Mayor, con su amplio conocimiento, ¿podría decirme los nombres de los otros reinos? Asintió Xiao Chuchou levemente y respondió. En la antigüedad, el reino de la respiración embrionaria se llamaba nutrición de chakra, el reino del cultivo de I se conocía como ingestión de I, el reino de la mansión púrpura se llamaba refinamiento divino y el reino del núcleo dorado se conocía como búsqueda de esencia. Estas descripciones se alineaban más con los procesos de cultivo. Tras el conflicto entre los inmortales y los demonios, no solo hubo cambios para evitar que otros robaran sus tradiciones, sino que las técnicas también evolucionaron para incluir muchos términos y jerga crípticos. Incluso los reinos se volvieron diferentes y mucho más difíciles de entender. Mientras hablaban, terminaron de preparar la última formación y volaron de regreso a la pequeña colina, donde el espadachín Chen Taojing y Nan Sangwen ya los esperaban. Los cuatro se ocultaron y esperaron en silencio la llegada de Yu Yufeng. Capítulo 259. Emboscado. An Seyan, tras completar su meditación, bajó lentamente de la roca en la cima de la montaña. Frente a él se sentaba un hombre de mediana edad, con la cabeza llena de canas, que parecía al menos 10 años mayor que An Seyan. El hombre estaba meditando en silencio, pero cuando An Seyan se acercó, abrió los ojos y saludó, «Mayor». An Seyan simplemente asintió, con expresión algo abatida. El hombre de mediana edad arqueó una ceja, y su rostro, antes severo, se suavizó con una leve sonrisa al preguntar, «¿Será que tu esposa te echó otra vez?» An Seyan negó con la cabeza y suspiró, respondiendo con una mezcla de diversión y exasperación. «No es para reírse, hermano Youdao. Mi esposa, Feiruo, es perfecta en todos los sentidos, excepto por su personalidad dominante». Tian Youdao rió suavemente. Sentía cierto cariño por el exjefe de la familia An, pero se mantenía a distancia debido a la presencia de muchas miradas indiscretas. Simplemente respondió, «Feiruo es tan capaz como ambicioso». La familia le había intentado concertar el matrimonio de An Seyan en la ciudad varias veces. Muchos niños con orificios espirituales ya estaban comprometidos. Incluso Li Yuanjun casi no pudo casarse con uno. Fue aún más difícil para alguien como An Seyan, conocido por su brutalidad, encontrar pareja. Finalmente, se casó con Li Feiruo. Li Feiruo se había casado previamente en el oeste del monte Yue, donde logró hazañas y también administró la aldea de Li Chuankou. No solo era hermosa, sino que también emanaba un aura de nobleza. An Seyan, a pesar de ser un cultivador de I, había pasado por muchos altibajos, lo que había suavizado su temperamento. Li Feiruo lo dominaba por completo, pero a pesar de sus quejas, su convivencia era bastante armoniosa. An Seyan rió entre dientes, evitando el tema. «Veo que el hermano Tian está preocupado». «¿Qué te preocupa?», preguntó cortésmente. Tian Youdao suspiró profundamente. Su viejo rostro se ensombreció mientras respondía. «Con más de 50 años, he disfrutado de todos los placeres que he podido y apenas he alcanzado la cima del reino de la respiración embrionaria antes de los 60. ¿Qué problemas podría tener, excepto el hecho de que mis hijos y nietos son decepcionantes?» Ese tema de conversación inquietó un poco a An Seyan. Dijo en voz baja, «Hermano Youdao, no te preocupes. A veces, la ignorancia es una bendición. Tener hijos y nietos demasiado destacados no siempre es bueno». Tian Youdao permaneció en silencio. Los dos estaban sentados en la cima cuando una figura subió, vestida con una túnica larga, con una espada en la cintura y expresión serena. Era Chen Dongge. Chen Dongge parecía cansado del viaje, lo que indicaba que acababa de regresar de algún lugar. Los dos hombres se pusieron de pie y saludaron con los puños. Chen Dongge le devolvió el saludo, y An Seyan rió. «Dongge, ¿dónde has estado?» Chen Dongge se sacudió el polvo de la túnica y se irguió con orgullo. «Ahora limpio y pulcro». Respondió con suavidad. «Mi esposa y mi hija están en Lijinu. Siempre las extraño y tengo que volver a verlas».
Chen Dongge se sentó junto a la mesa de piedra y bebió un sorbo de una copa de jade. Con expresión de desconcierto, preguntó: a mi regreso, me enteré de que Tian Songin se ofreció como voluntario para liderar a un grupo de miembros de la familia Tian al Monte Yue Oriental y aceptó un cupo de 600 jin de arroz espiritual. Tío, ¿qué significa esto? Tian Youdao simplemente negó con la cabeza y murmuró: es una larga historia. Los niños son simplemente decepcionantes. Chen Dongge vio que Tian Youdao se resistía a dar más detalles e hizo una pausa antes de hablar con suavidad. Permíteme decir algo. Los niños de alta cuna son realmente arrogantes. Tal vez esta prueba sea algo bueno para ellos. Tian Youdao arqueó las cejas, indicándole a Chen Dongge que continuara. Chen Dongge asintió y continuó en voz baja. Todos los días veo a los hijos de la familia Tian en el pueblo peleando gallos, corriendo perros y actuando con arrogancia. Siempre estuve secretamente preocupado por ti, tío. Aunque el incidente de hoy causó un revés para la familia Tian, podría haber ayudado a evitar un desastre mayor en el futuro. Es realmente un acontecimiento afortunado. Estas palabras de consuelo tranquilizaron considerablemente a Tian Youdao, pero aún así frunció el ceño y suspiró. Tienes razón, Dongge. Songin sigue siendo bastante decente, así que puedo estar tranquilo. Pero esos inútiles como Tianrong siempre causan problemas. Tian Youdao agitó la manga y se levantó, aparentemente decidido. Dijo con voz profunda: me retiraré para abrirme paso. No necesito más preparativos. Permanecer en esta montaña siempre me inquieta. Cuanto antes avance y descienda, mejor podré supervisarlos. Tras decir esto, saludó con los puños a Chen Dongge y An Seyan y se giró hacia la cueva del manantial espiritual. Al cerrarse la puerta de piedra con fuerza, Chen Dongge dejó su copa de jade y miró a An Seyan, quien permanecía allí sentado, estupefacto. Soltó una risita mientras le hablaba con cariño. Siéntete libre de reanudar tu cultivo. Yu Yufeng voló en el viento por un tiempo. La velocidad de un cultivador del reino del establecimiento de la fundación era veloz, y casi en un instante, abandonó el territorio de la familia Yu. Atravesó las extensas y planas tierras de la familia An y sobrevoló el territorio de la familia Li. Abajo, el humo de los fuegos para cocinar se elevaba lentamente, y el canto de los gallos y los ladridos de los perros hacían que la escena de la madrugada fuera especialmente animada. Yu Yufeng se sintió profundamente conmovido mientras calculaba y formulaba un plan en silencio. Murmuró lentamente: el método de la familia Li para criar mortales es realmente excelente. La tierra alrededor del monte Dalí no es particularmente fértil, pero logran sustentar a tantos mortales. Si los usara para mi consumo, no solo sanarían las heridas de mis manos, sino que incluso podrían ayudarme a progresar. El corazón de Yu Yufeng estaba lleno de agitación, pero sabía que no debía actuar imprudentemente. Apretó los dientes y dijo con dureza: si no fuera por la protección de ese inmortal de la espada, ¿cómo podrían escaparse de mí tales exquisiteces? Por ahora, debo aprovechar esta oportunidad. En cuanto llegue al reino de la mansión púrpura, me uniré de inmediato a la secta del estanque azul. ¿A quién le importan 100 o 200.000 mortales? Con estos pensamientos, Yu Yufeng sintió una oleada de alegría en su interior, acelerando el paso mientras sobrevolaba velozmente el territorio de la familia Li, rumbo al oeste por el camino Guli. La guía mística en su corazón se hizo cada vez más clara. Yu Yufeng estaba muy emocionado, y a medida que su maná aumentaba, las cicatrices de la espada talladas en sus palmas comenzaron a dolerle levemente, casi haciéndolo aullar de dolor. Sin percatarse de su reacción anormal, Yu Yufeng descendió sobre la pequeña colina. De repente, un zumbido resonó en sus oídos mientras rayos de luz se elevaban al instante, envolviendo el cielo en una barrera prístina. La mente de Yu Yufeng se quedó en blanco mientras gritaba enojado: ¿quién se atreve a bloquear mi camino? ¿Quién se atreve a robarme la oportunidad? ¡Ja! Una risa fría resonó desde arriba. Una voz atronadora resonó en los oídos de Yu Yufeng. Tu muerte es inminente, y aún así no sabes que te han atrapado. Yu Yufeng, realmente no vales nada. Estas palabras resonaron como un trueno en los oídos de Yu Yufeng, despejando al instante sus ojos nublados. Sintió como si acabara de despertar de un largo sueño. Temblando de frío, los acontecimientos del último mediodía inundaron su mente. Yu Yufeng murmuró, con un dejo de ansiedad en la voz: soy el antepasado de la familia Yu, vinculado con el pico Yuanbu. Yu Muxian, de mi clan, cultiva allí y es el gran discípulo de un maestro taoísta. Será mejor que pienses bien tus próximos pasos. Sin embargo,
Nadie en la formación respondió. 3 figuras se levantaron lentamente, y Yu Yufeng, sobresaltado, las observó rápidamente con su sentido espiritual. El terror lo envolvió por completo. Retrocedió, dándose cuenta de que la formación lo había envuelto por completo. Finalmente, al darse cuenta de la magnitud de su insensatez, murmuró: ¿Hechizo? No, habilidad divina. ¿Qué cultivador del reino de la mansión púrpura busca mi vida? Capítulo 260. Matar a Yu Yufeng. Litonya se ocultó fuera de la formación, escuchando los gritos aterrorizados de Yu Yufeng desde dentro. Mantuvo la cabeza gacha, observando los alrededores en busca de intrusos. Con Xiao Chuchou y su grupo, 1 en la cima del reino del establecimiento de la fundación y 2 en la etapa intermedia lidiando con Yu Yufeng, quien apenas se encontraba en la etapa final del reino del establecimiento de la fundación, no necesitaron la ayuda de Litonya en absoluto. Simplemente le pidieron que montara guardia fuera de la formación. Toma esto. Nansan Wen lanzó un sello de jade blanco prístino hacia Yu Yufeng, que estalló con una luz blanca brillante. El rostro de Yu Yufeng se contorsionó de alarma y terror al extender la mano para interceptarlo. La colisión produjo un sonido violento y atronador, dejándolos en un punto muerto en el aire. Nansan Wen, eres tú. Es la familia Xiao. Esto no está bien, gritó Yu Yufeng. La colisión de luces produjo un resplandor brillante que se derramó de las palmas de Yu Yufeng mientras resistía el sello de jade. Nansan Wen, con los ojos cerrados y concentrado, empujó a Yu Yufeng hacia atrás paso a paso, con los brazos tensos. Mientras lidiaba con Nansan Wen, el cultivador en la cima del reino del establecimiento de la fundación, Yu Yufeng sintió una brisa gélida a sus espaldas. Decenas de rayos de espada surgieron como olas, produciendo un sonido similar al rugido de océanos embravecidos. Al girarse, Yu Yufeng vio a un espadachín de mediana edad acercándose rápidamente con una espada, mientras su túnica gris ondeaba al viento. Yu Yufeng, obligado a desviar su atención, sujetó el sello de jade de Nansan Wen con una mano y usó la otra para contrarrestar los rayos de la espada. Chen Taojing, practicando la técnica y del río 1, blandía un maná robusto. Decenas de rayos de espada caían con una fuerza imparable, cada uno radiante y poderoso. Inesperadamente, el golpe de palma invertido de Yu Yufeng detuvo los rayos de la espada. Luego los agarró y los aplastó, provocando una lluvia de gotas transparentes que los disiparon por completo. Yu Yufeng realmente hace honor al nombre de puño de jade blanco. Su fuerza es formidable. Litonya, ahora un cultivador del reino del establecimiento de la fundación con años de experiencia, podía medir fácilmente la fuerza de los combatientes. A pesar de encontrarse en la etapa final del reino del establecimiento de la fundación, Yu Yufeng pudo defenderse simultáneamente de Nansan Wen, en la cima del reino del establecimiento de la fundación, y de Chen Taojing, en la etapa intermedia. Aunque no usaban todo su poder, su capacidad de resistencia y defensa era impresionante. Abajo, Xiao Chuchou, tras años de vagar por el mundo, no mostró ningún respeto por el honor con Yu Yufeng. Blandió su vara de cobre estampada con intención letal, apuntando directamente a la cabeza de Yu Yufeng, mientras su maná fluía con furia. En un momento de desesperación, Yu Yufeng reunió rápidamente su maná, apartó el sello de jade con una palma y se giró para enfrentarse directamente a Xiao Chuchou. Aprovechó el impulso para alejarse. Estos 3 juntos hacen que me resulte imposible medir su fuerza. No tengo más opción que ir con todo. Juntó las palmas de las manos, liberando 6 rayos de luz blanca. Pronto surgieron líneas rojas en su piel, que se extendían desde los codos y los lóbulos de las orejas, semejantes a borlas colgantes y emitiendo un tenue de sangre. Los ojos de Yu Yufeng se cerraron y volvieron a abrirse, ahora con un brillo de jade, y su ropa hecha jirones reveló sus músculos esculpidos. Escupió un chorro rojo sangre, con su mirada feroz y salvaje fija en Chen Taojing. ¿Qué clase de base inmortal es esta?, preguntó Chen Taojing en voz baja, atónito mientras todo sucedía en un instante. Si Yu Yufeng revelara semejante fundamento inmortal en circunstancias normales, Xiao Chuchou estaría en alerta máxima, realizando sellos manuales o invocando artefactos de arma para prepararse para la batalla. Pero ahora, con Yu Yufeng como un pájaro en una jaula o un pez en una red, Xiao Chuchou no se preocupó e incluso tuvo tiempo para charlar. General de la corte de Jade, respondió Xiao Chuchou con una sonrisa. En aquel entonces, era la base inmortal forjada por la corte de Jade Blanco, subordinada a la mansión del origen de la luz de la luna.
El de polvo rojo de la corte, necesario para cultivarlo, se perdió hace mucho tiempo. Verlo hoy es realmente raro. Así es. Nansan Gwen asintió, extendiendo las palmas hacia adelante y continuó. En su época, se hizo famoso en la prefectura de Lixia con este general de la corte de Jade. Han pasado muchos años desde entonces, pero verlo de nuevo sigue siendo impresionante. Mientras los dos ancianos charlaban animadamente, Chen Taojing forcejeaba. Yu Yufeng, al verlo como el más joven y débil, acortó la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos. Cada palma golpeó con una fuerza tan poderosa como el monte Tai, chocando contra la espada de Chen Taojing, produciendo una serie de sonidos metálicos agudos y brillantes chispas rojas. Chen Taojing no se atrevió a contenerse más. Activó el océano infinito, y el agua cristalina y espesa del río se elevó a su alrededor como 2 dragones, disolviendo continuamente la supresión de maná entrante. Sus técnicas de espada eran expertas, y aunque consumía mucho maná, logró resistir los ataques de Yu Yufeng. Ancianos, este viejo sinvergüenza se ha vuelto loco. Vengan rápido a ayudarnos, gritó Chen Taojing apretando los dientes. Mientras tanto, Yu Yufeng sentía un profundo arrepentimiento. Finalmente reconoció el océano infinito de la famosa técnica y del río 1 de la puerta Linju, común en los alrededores del lago Mirada de Luna. Maldiciendo su mala suerte, pensó con desánimo. No esperaba que la base inmortal de este tipo fuera el océano infinito. ¡Qué mala suerte! Ahora he perdido la ventaja y ni siquiera puedo derrotar a uno. Xiao Chuchou rió con ganas y dijo en voz alta. La base inmortal de Junior es extremadamente sólida. Puedes aguantar fácilmente otro cuarto de hora. Estás siendo demasiado humilde. Mientras hablaba, jirones de nubes y fina escarcha, junto con destellos de relámpagos, aparecieron a su alrededor. Runas oscuras se formaron en su vara, y sus sienes, ya blancas, se congelaron. Dio un paso adelante, blandiendo su vara hacia Yu Yufeng. Nansan Gwen también se unió, aplaudiendo y sacando un bastón de madera de pino de una bolsa que llevaba en la cintura. Los 3 rodearon a Yu Yufeng. Yu Yufeng, abrumado, luchó por defenderse de la espada y el bastón. El sello de Jade y el bastón de Nansan Gwen lo golpearon con fuerza alternativamente, pero sin derramar sangre. En cambio, fragmentos de Jade se desprendieron de su cuerpo, cayendo al suelo y transformándose en manchas de sangre. Tras algunos intercambios con Yu Yufeng, Xiao Chuchou percibió que algo no iba bien. Notó que el maná de Yu Yufeng era extraño, casi como si estuviera corrompido. No era de extrañar que Chen Taojing, conocido por su robusto y resistente océano infinito, pidiera ayuda en cuestión de segundos. Observando el de sangre que emanaba de la base inmortal de Yu Yufeng, murmuró. Yu Yufeng, parece que has consumido ofrendas de sacrificio para tu base inmortal. Con razón has estado estancado en el reino del establecimiento de la fundación durante años. Ese consumo imprudente explica por qué no has avanzado. Yu Yufeng permaneció en silencio, luchando contra los 3 durante 1 hora. Sus fuerzas menguaban, casi exhausto, al borde de una reacción violenta de su propia fundación inmortal. Desesperado, lanzó al aire docenas de talismanes que se transformaron en llamas, madera verde y relámpagos, atacando a sus oponentes. Aprovechando la oportunidad, voló rápidamente hacia el oeste. Sin embargo, los talismanes solo los detuvieron momentáneamente. Xiao Chuchou y los demás lo persiguieron de inmediato con renovado vigor. Yu Yufeng apenas logró golpear la formación un par de veces, provocando una onda antes de que volvieran a acercarse. Obligado a retroceder y luchar, más trozos de jade cayeron de su cuerpo, y Chen Taojing le cortó medio dedo de jade con su espada. Yu Yufeng abrió la boca, pero no pudo hablar. Xiao Chuchou asintió levemente y continuó. Las técnicas de tu familia son impresionantes, probablemente superiores al grado 3. Si hubieras alcanzado el reino de la mansión púrpura, tus habilidades divinas serían realmente formidables en combate. Yu Yufeng permaneció en silencio, con la lengua rígida. Las pastillas que había intentado tragar se le escapaban por las comisuras de la boca, sin poder mover los ojos. Xiao Chuchou aprovechó su vulnerabilidad y golpeó la cabeza de Yu Yufeng con su vara, esparciendo más fragmentos de jade por los aires. El cuerpo, ahora frágil, se tambaleó y finalmente se desplomó en el suelo, rompiéndose en 4 pedazos y esparciendo escombros por todas partes.